Hola a todos niños, buen día. Les envío la actividad del día de hoy de Cívica y Ética, 4 de noviembre de 2020. El día de hoy vamos a estar revisando una actividad que se llama Respeto y hago respetar los derechos humanos. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a realizar en esta actividad? Nos pide que investiguemos qué es un derecho humano. Esto lo podemos investigar en internet o en algún diccionario. ¿Sí? ¿Qué es derecho humano? También lo puedes investigar en tu libro de Cívica y Ética, en el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Aquí podemos investigar el concepto. Bien, nos pide también que realicemos la lectura de las páginas 20 y 21 del libro. ¿Sí? En este caso son estas dos que te acabo de mostrar. ¿Sí? Vamos a realizar la lectura. Nos hablan acerca de la información de los derechos humanos y de cómo se promulgaron. ¿Sí? Y en la página 20 viene una pequeña lista, que es esta de los puntitos, bueno, de este orden, sobre derechos, ¿sí? Derechos que tenemos como seres humanos. Yo te voy a pedir que en tu cuaderno tú reordenes esa lista de derechos según tu criterio. ¿Qué sería lo más importante? Eso iría en el número 1, ¿sí? De esa lista, a lo mejor para ti lo más importante es este derecho, ¿sí? Entonces tú lo escribes. Conforme a ti, a tu criterio, lo más importante vaya en el número 1 y así descienda hasta el número 9, ¿sale? Son 9 los derechos que nos ponen aquí. Bien, y ya por último, la tarea que voy a estar revisando es que contestemos las preguntas A, B, C y D de la página 21 del libro, que son estas pequeñas de aquí. ¿Sí? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué hay que hacer para tener derechos humanos? En tu opinión, ¿cuáles son los derechos que hacen falta atender en la comunidad? Van a hacer aquí un listado, ¿sí? ¿Qué derechos hacen falta en la comunidad? A lo mejor, viendo estos derechos, si tú conoces a alguien que no vive en paz, que tiene muchos conflictos o muchos problemas, puede ser una prioridad, ¿sí? Alguien que vive con violencia o alguien que tiene alguna enfermedad física, mental, ¿sí? Bien. Y por último, escribir el resultado de la discusión en la libreta de notas. En este caso, como no tenemos una discusión, vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿sí? De lo que hemos aprendido con los derechos humanos. Quisiera comentarles lo siguiente acerca de este tema. Bien, niños, el pasado 24 de octubre de este año se cumplió otro año más de la Organización de las Naciones Unidas en su creación. Y la creación de la Organización de las Naciones Unidas es importante porque permite la diversidad en los pueblos de todo el mundo y el respeto a esa diversidad. Esto inició también junto con la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos fue en 1948. Hay que recordar, niños, que han pasado ciertos acontecimientos durante el transcurso de toda la humanidad que han llevado a conflictos. Si nos vamos a épocas más antiguas, por ejemplo, en cuestión del sometimiento de diversos pueblos, ¿verdad? Y la creación de la esclavitud. En este caso, por ejemplo, de las personas en África, por parte de comunidades de raza blanca o europeas, y donde las personas podían ser intercambiadas por un objeto o por un valor, conforme a sus capacidades o fuerzas. En el caso también de América del Norte y también de nuestro país México, la llegada de conquistadores, en este caso invasores, a nuestro territorio para poder adueñárselo y generar una ocupación, ¿verdad? En Estados Unidos la muerte de muchos indios y la extinción de su civilización, y en México
también de muchas de las tribus o grupos indígenas. Las guerras presentadas muy catastróficas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que acontecieron en el siglo anterior, el siglo XX, donde muchos de los países entraron en conflictos bélicos y hubo muchas pérdidas de vida. La muerte y la introducción a muchos de los jóvenes a participar pues en estas actividades bélicas en defensa de su país. Muchas veces pues lamentablemente terminando en muertes. Situaciones de pobreza y calle en la mayoría de las familias, sobre todo en las mujeres y niños que no participaban en el frente, pero sí sufrían las consecuencias de la guerra. Crímenes por racismo y por exclusión por parte de muchos grupos, como es el caso del movimiento nazi, que provocó que muchas de las personas que no eran alemanas, que eran judías o que pertenecían a otro tipo de religión, fueran excluidas. En este caso, aquí podemos ver un soldado donde dice que está prohibido el paso para los judíos. Y que terminó muchas veces con el exterminio de algunos pueblos o comunidades, como es el uso de guetos en Alemania, judíos, donde realizaban experimentos y pues normalmente dejaban sin comer a la gente y la trataban muy mal. Todo esto se los cuento, niños, no con el afán de asustarlos o de generarles miedo, sino al contrario, de conocer que nuestros derechos siempre deben ser respetados y que nosotros somos responsables de hacerlos valer. Los derechos humanos, en este caso, niños, son derechos que nos permiten crecer como personas, que nos permiten desarrollarnos, y son lo más básico, como lo es el derecho a la vida, ¿verdad? Y aquí rescato algunos de los más importantes: derecho al trabajo, a la seguridad, al medio ambiente, a la propiedad privada, a la educación, a participar en asuntos políticos y el derecho a la autodeterminación en los pueblos, de los recursos naturales y a participar de una vida cultural. Es importante que los conozcamos, niños, háganlos valer, son suyos. Muchas gracias, que tengan muy buen día.